No entiendo esto, pero bueno, así son las formalidades de la universidad ahora. Roberto, ¿tú viste los videos? Sí, economista. Economista, disculpe que te interrumpa. Antes de eso, es que me escribió un compañero que se llama Daniel Herrera. Él me comentó de que no se pudo conectar porque está con datos y no le cargan bien los datos para ingresar al Zoom, por lo que se le fue el internet del hogar. Ya, pero yo lo vi en el aula, él. Ajá, si no es que se le fue el internet y ahorita Ya, se ya, le... no hay problema, no hay problema. Cuéntame, Roberto, si pudieras prender la cámara te lo agradecería. Sí, Eh, yo te agradezco por no dejarme solo, ¿ok? Porque la verdad que ahorita en este momento siento que le estoy hablando a la pared. No le estoy hablando a estudiantes, le estoy hablando a estatuas, ¿no? Perdónenme si soy tan radical en el asunto, pero uno necesita, como profesor, también sentir que está haciendo algo que es útil, que tiene valor agregado. Y si uno no logra ver valor agregado por ninguna parte, pues uno siente que lo que ha estado haciendo no sirve para nada. Y bien, cuéntame tú, Roberto, ¿por qué video quieres comenzar? Bueno, el video que en sí más me llamó la atención fue el de sobre el activista que realizó el video sobre la economía socialista de Cuba en el siglo XXI. ¿Ya qué te llamó la atención? En términos de exposición, en términos de contenido, en términos de ideas, pero sobre todo en términos de aporte de conocimiento que en un determinado momento nos puede ser útil. ¿Qué viste en eso? O sea, de que en sí usualmente existe como, desde esa perspectiva, como que un mito sobre la economía cubana, de que la economía cubana puede ser perfecta, de que el desarrollo social puede ser perfecto, pero lo que se puede evidenciar es de que, o sea, cómo se está manejando la economía cubana, como se ha venido manejando, no ha sido tan eficiente desde cierto paradigma económico, pues por supuesto. Ujú. Aparte de que es una economía de que no genera la suficiente liquidez para comprar materias primas, no tiene una industria desarrollada, eh, tiene socios comerciales, sí, por ejemplo, está España, está China, bueno, Cuba le exporta la mayor cantidad de tabaco cubano a España, es uno de los mayores socios comerciales de España, está México también, pero aún así tiene graves problemas de economía ecuatoriana, que diga, de economía cubana, y la periodista hace hincapié que la sociedad y que los cubanos de manera general exigen al gobierno que se reduzcan los impuestos, que se dé más libertad a nivel económico, que se dé más libertad también a nivel social. Ahora, personalmente también esto de aquí puede venir como una crítica económica, porque, o sea, yo concuerdo mucho con lo que menciona una economista que es italiana que se llama Mariana Mazzucato. ¿Ya? Ella, si bien es cierto, tiene argumentos, o sea, yo soy más heterodoxo en este caso, pero una de las críticas interesantes que ella le realiza a la izquierda tradicional es que la izquierda tradicional solo se enfoca en el ámbito social, pero no se enfoca en la creación de riqueza. Y ese de ahí quizás puede ser uno de los desafíos desde las izquierdas que se puede plantear a nivel económico. Ujú. Y un ejemplo puede ser de economía cubana. Eh, Hay algunas cosas sobre lo que tú acabas de mencionar que quisiera comentarte. En realidad, no confundamos liquidez con riqueza. ¿Sí? Esos son precisamente la discusión que hemos tenido con Arsenio durante mucho tiempo. La liquidez no es riqueza, el dinero no es riqueza. El dinero representa riqueza. Pero para los economistas tiene que estar muy claro que la riqueza son bienes, bienes de consumo que satisfacen necesidades y bienes de capital que satisfacen la producción de bienes que la gente necesita para satisfacer sus necesidades. Esa es la riqueza.
La riqueza está en la acumulación de capital. La riqueza está en la abundancia de bienes y servicios. La riqueza no está en el dinero. El dinero sirve para transar riqueza entre unos agentes y otros. Sirve para transar bienes entre unos agentes y otros. Pero el dinero no es riqueza. Entonces, lo que Cuba le falta no son bien, no es liquidez. Lo que no tiene es producción y por lo tanto no tiene riqueza. Lo que no tiene es acumulación de capital. ¿Por qué? Los bienes de capital que tiene son obsoletos. Son los que supuestamente incautó, se quedó con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En la revolución y de ahí en adelante es bien poco lo que se ha hecho en términos de inversión. En el campo en Cuba todavía se está arando con bueyes, porque ya los tractores prácticamente son escasos. Entonces se ara con bueyes. Fuera de La Habana el transporte público se lo hace con carretas tiradas por caballo. Porque fuera de la capital ustedes no encuentran ni siquiera medios de transporte suficientes y adecuados. Entonces, eso es lo que es riqueza. Lo otro no lo es. En cuanto a que la izquierda tradicional se basa en lo social y muy poco en lo económico, yo te diría que para mí lo social y lo económico son dos caras de una misma moneda, que no los puedo separar. Lo cuantitativo viene atado a lo cualitativo, son dos elementos que no puedo separar. Es imposible separar. Entonces, cuando yo hablo de producción, también estoy hablando en términos sociales. ¿Producir para quién? ¿Para satisfacer necesidades de quién? De la gente, de quienes demandan. Y entonces ahí viene el problema esencial sobre términos de capacidad de demanda o de demanda efectiva, que ese sí es el asunto social. Y entonces, ¿cómo yo creo demanda efectiva? A través del empleo. Y entonces lo económico se convierte en social, pero yo no puedo separar lo económico de lo social. Hay personas que hablan solamente de la parte económica y se olvidan de la social, pero es imposible separar las dos cosas. Un gran empresario implícitamente siempre está hablando de lo social, porque lo que produce se lo tiene que colocar a alguien y alguien lo tiene que comprar. Y si no hay compradores, no hay ventas, y si no hay ventas no hay ganancia, no hay forma de realizar ganancias. ¿Ok? Entonces, lo económico y lo social van atados de la mano. El problema fundamental es que no hay producción. El problema fundamental que ella relata, y bueno, eso quisiera dejarlo para más adelante, pero Arsenio, cuéntame tú, ¿qué viste? Buenos días, profesor, ¿cómo le va? Hola, buenos Bueno, días. a mí me llamó la atención el video de ¿Por qué somos pobres en América Latina? De La Torre. Sí. Y bueno, solo quería hacer una apreciación en la conclusión que usted hizo hace un momento antes igual tiene que ver mucho con lo que dice don Armando de la Torre. Usted dice que lo económico y lo social van siempre de la mano. Entonces Ajá. yo No los puedes separar. me pregunto que cuando hablamos de términos económicos, cuando las empresas petroleras hacen desastres en la Amazonía del Ecuador, por ejemplo, ¿en qué parte va de la mano la parte social? En muchas ocasiones, la parte económica va por simples intereses monetarios y deja de lado la parte social,
porque el lado social genera costos muy altos que no los pueden volver a recuperar rápidamente, o que no los van a recuperar nunca porque están invertidos en capital humano. Y eso, hasta que se haga efectivo nuevamente, liquidez y algún rato se convierte en riqueza, pasa mucho tiempo. Es más fácil siempre ir por lo económico. Si se genera alguna violación, se paga una multa y se sigue produciendo. Entonces, yo difiero en que lo económico tenga que ir necesariamente siempre de la parte social, así sin que haya algún tipo de regulación. Solo lo social. Sí, si me permites, yo voy a opinar sobre lo que tú me estás diciendo. Imagínate que no tenemos agua potable todavía, ¿no es cierto? Vivimos en una ciudad sin agua potable y en mi casa yo tengo un pozo de agua. Es mi casa, pero yo tengo conciencia o quiero convertirme en vendedor de agua y te permito a ti que entres a mi casa y saques agua de mi pozo. Pero yo no te voy a controlar a ti. Yo no te voy a cuidar a ti. O sea, yo te digo, mira, me voy a la calle, entra a mi casa, saca agua y después me dices cuánta agua has sacado, ¿ya? Y me dices cuánto me vas a pagar por el agua que sacaste. ¿Cuál va a ser tu conducta? Si eres un tipo honesto, y yo espero que lo seas, pues vas a sacar el agua que necesitas, me vas a decir y me vas a pagar. Y vas a cuidarme mi patio y vas a cuidar mi pozo. Pero fíjate que todo es mío, nada es tuyo. Yo soy el dueño del pozo, yo soy el dueño del agua, yo soy el dueño de la casa. Tú eres la persona que vienes a usufructuar de mi riqueza. ¿Qué me corresponde a ti? ¿Dejarte que haga lo que te dé la gana o me corresponde controlarte? Si yo no te controlo, tú vas a hacer lo que te da la gana. Porque no estás en tu casa, estás en la mía. Dile a una compañía holandesa que vaya a hacer eso en Holanda o que vaya a hacer eso en su propio territorio. Entonces, a ti te corresponde cuidar lo que es tuyo. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros durante años? Y ahí es donde viene el asunto. Ponemos a controlar a un fulano que lo escogimos porque nos ayudó en las elecciones. ¿Y qué puesto le damos? Ay, mándalo allá al oriente a que cuide el asunto. ¿Qué esperas que haga? ¿Qué esperas que pase? Cada país tiene que hacerse respetar, querido Arsenio. Cada país tiene que aprender a hacerse respetar. La pregunta es, ¿nos hacemos respetar nosotros? Aquí estás hablando de una actividad que es muy particular. Pero yo te voy a hablar de la misma actividad. ¿De dónde eres tú? Creo que tú eres del Oro, ¿no? Sí, Tú eres del Oro. Ok. ¿Tú conoces Salinas aquí en Santa Elena? Sí, sí se conozco. ¿Conoces Salinas? ¿Conoces Ancón? No. No conoces Ancón. Bueno, yo te desafío a que conozcas Ancón. Es interesante conocer Ancón, aquí en Salinas, en la península de Santa Elena. Es muy interesante, es un pueblo que no lo estamos cuidando. Es un pueblo que debería ser patrimonio nacional, que debería ser patrimonio histórico, pero que la gente lo está destruyendo, aunque todavía quedan huellas de ese Ancón.
original de principios del siglo XX. Mi suegro es de Ancón. Mi mujer es nacida en Ancón. Y a mí me llamaba la atención que he conocido un montón de gente aquí en la península y todos me dicen que nacieron en Ancón. ¿Cómo es eso? Nacieron en Ancón. Entonces tuve que empezar a hurgar un poquito en la historia de Ancón. Y vamos descubriendo algunas cosas. Ancón nace con los ingleses, que aquí en la península les decían los gringos, pero eran británicos. Era la Anglo Petroleum Company, que recibe la concesión para explotar petróleo en lo que es la zona de Santa Elena, en ese entonces era provincia de Guayas, y esa concesión es de principios del siglo XX. Bueno, Ancón se convirtió en una ciudad, en la ciudad más moderna del Ecuador. Si tú ves hoy a Ancón, vas a ver su arquitectura, te van a llamar la atención los dos cementerios que existen, te va a llamar la atención la arquitectura de la iglesia, y algunas cosas más, inclusive la forma como está la ciudad dividida. ¿Y cómo es la historia? Pues los ingleses vinieron a este lugar y lo convirtieron en el sitio más desarrollado del Ecuador. Cada casa tenía gas por cañería. Es el único sitio en Ecuador que antes de 1920 todas las casas tenían una guía de gas que llegaba directamente a su casa. Es decir, el gas no era por cilindros, era por cañería. Era la única ciudad, o una de las pocas ciudades, a inicios del siglo XX que tenía luz eléctrica. Tenía sus escuelas. Y las escuelas eran regentadas por la compañía petrolera, por la Anglo Petroleum Company. En esas escuelas estudió mi suegro, por eso lo sé. Él me decía, mis maestros todos eran serranos, porque de la costa nadie quería. Entonces fueron y buscaron maestros en la sierra, que venían a vivir a la península, a trabajar en las escuelas de la compañía. Pero lo más significativo es el hospital. El hospital de Ancón, que hoy es del IES, fue el único hospital moderno que tuvo este territorio de Santa Elena, en ese entonces norte de la provincia de Guayas, donde era atendido absolutamente toda la población. Y entonces ahora entiendo por qué todos nacían en Ancón. Y era un hospital atendido por médicos, por enfermeras inglesas. Mi suegra me decía que sus 4 hijos fueron traídos al mundo por unas enfermeras gringas. En realidad no eran gringas, eran inglesas, ¿no? Y todo lo que era salud, todo lo que era educación, todo lo que era servicios públicos, eran brindados por la compañía Anglo Ecuadorian Oil. No creo, sinceramente, que haya sido un problema de contrato. Yo creo que más bien fue un problema de cultura. No lo sé. Pero a diferencia de lo que han hecho muchas compañías en el Oriente, es muy diferente a lo que ocurrió en esta zona en esa época. Si tú hablas con las personas viejas, aquellas que tienen más de 70 años,
y aquí hay varias. Ellos te dirán, por ejemplo, hay un señor mecánico en Guayaquil que ya tiene 84 años, sigue trabajando. Y cuando yo estaba en Guayaquil, pues yo le llevaba mi carro, era el mecánico de mi confianza, y él siempre me decía, los gringos son los que me enseñaron a trabajar. Él me decía, el carro está a las 9 en punto, yo a las 9 en punto estaba ahí, y ahí él estaba a las 9 en punto con las llaves de mi carro. Puntualidad. Una serie de valores que tiene la gente en esta zona, responsabilidad. Si yo te pongo tal tarea, tú vas a hacer la tarea en el tiempo que hemos determinado y no me vas a decir que es que no tuviste internet o que tuviste sueño o que no tuviste tiempo. Cumplimiento, responsabilidad. Todos esos valores ustedes lo encuentran en el pueblo de Santa Elena, pero especialmente en las personas mayores de 70 años. Todo eso es la herencia de una compañía que se fue del país en 1974, cuando fue nacionalizado el petróleo en la península de Santa Elena, y la compañía británica se fue del país. Hoy todavía hay pensionistas de esa compañía que se fue en 1974 y le siguen pagando las pensiones. Una compañía que ya no está en el país, pero que previó los fondos necesarios para que sus pensionistas no sufrieran. Ellos pudieron haber dicho, a mí me votaron del Ecuador, yo me fui del Ecuador, pero no. Ustedes hablan con esa gente y esa gente adora a la compañía. Una compañía que ni siquiera está en el Ecuador. Le reconocen lo que les debe. Ellos me enseñaron a trabajar. Ellos me enseñaron puntualidad. Ellos me enseñaron seriedad. Ellos me enseñaron a ser serio en mi trabajo. Y lo dicen con mucho orgullo. Entonces, obviamente que el negocio de ellos no estaba en tener un pueblo contento. Ese no era su negocio. Sí era su filosofía. Sí era su forma de pensar. Es decir, vamos a llevar desarrollo. ¿Eso de qué depende? Y aquí estamos hablando de sectores muy particulares, como es el sector extractivista, ¿ya? Donde efectivamente coincido contigo, Arsenio, en que cuando no hay una supervisión o cuando no hay una mística de trabajo adecuada, definitivamente lo económico se impone, simplemente porque lo económico está más allá de la frontera. En el país no están los intereses económicos están fuera de la frontera. ¿Ok? Pero en cualquier caso, ya sea en el caso de la Texaco, Chevron Texaco, o ya sea en el caso de la compañía inglesa, en los dos casos, los dueños del petróleo, los dueños de la casa, son el país que abrió la puerta y son los responsables de que las cosas funcionen bien. Yo no puedo esperar que todos se comporten como se comportó la anglo-ecuatoriana hoy. Yo no puedo esperar que Texaco se comporte como el otro. Economista, Dime. o sea, economista, yo sí creo que, como usted mencionó, que lo económico y lo social sí deben ir de la mano, porque si nosotros no tenemos producción, no tenemos
un desarrollo económico en un país, ¿cómo podemos esperar a reducir a la pobreza o incluso ayudar realmente a las personas que necesitan, por ejemplo, de un subsidio que esté focalizado o justamente de algún tipo de pensión si no contamos con los recursos para poder sustentarlo? Efectivamente es así, o sea, todo depende de cuánto tienes y de esa manera cuánto bienestar puedes dar. Pero yo voy más allá de donde estás yendo tú y profundizo más la parte social. Tú me estás hablando de los subsidios focalizados, tú me estás hablando de lo que puedo hacer. La idea es de que los subsidios sean temporales, no solamente focalizados. La idea es que las ayudas sean temporales. Y aquí viene también un problema de mentalidad. Aquí viene un problema que yo a veces me hago antipático cuando lo digo, pero es así. Los que menos creen en las posibilidades de desarrollo de estos países son estos mismos países. O sea, hemos desarrollado un complejo de inferioridad tremendo, al punto que no nos imaginamos en un estatus de desarrollo como lo puede tener cualquier país de Europa. No lo imaginamos, o sea, nos imaginamos permanentemente pobres. Hay un libro que tengo por ahí, lo tengo en el maletero del carro. No quiero irlo a sacar para mostrárselo, pero es un libro ya viejo que tiene un título un poco antipático. El subdesarrollo está en la mente. Si nosotros nos seguimos considerando subdesarrollados, de ahí no vamos a salir nunca. Hay una manera de salir del subdesarrollo, una sola, es trabajando. Hay una manera única de salir del subdesarrollo, es produciendo. Hay una única manera de salir de la pobreza, es redistribuyendo. Economista, Dime. de hecho, esas teorías que usted está creando, hay muchos economistas que las detestan prácticamente. Yo sé que la detestan, yo sé que la detestan porque se rompe un esquema de centro-periferia, se rompe un esquema geopolítico donde el subdesarrollo los culpables del subdesarrollo son los yanquis o los culpables del subdesarrollo es el capitalismo, pero generalmente se apunta a los yanquis. Entonces, mientras los yanquis existan, nosotros no podemos salir del subdesarrollo, lo cual es falso. ¿Cuántos países han salido del subdesarrollo? O sea, ¿cuál es el problema? Simplemente nos alineamos dentro de una lucha geopolítica, tomamos posición y simplemente condicionamos nuestro propio futuro a ello. Yo sé que hay mucha gente que detesta lo que estoy yo diciendo. Yo lo sé. O sea, ¿por qué? Porque todo aquello que son las teorías del desarrollo o las teorías del subdesarrollo giran precisamente en torno a eso, a una relación centro-periferia, una relación de dependencia. Que si no matamos al centro no podemos salir adelante. Profesor, Dime. bueno, quería compartir un poco de lo que igual tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de lo que estaba diciendo el señor de la Torre. Y bueno, usted dice, hay que salir de su desarrollo trabajando, ¿no? Y me acuerdo cuando escucho que dicen el pobre es pobre porque quiere y cosas como estas, entonces no sé hasta qué punto se puede seguir discutiendo este tipo de cosas cuando yo creo que por sentido común
hemos visto que todos los países que han desarrollado ha sido a través de políticas públicas que han generado el que se puedan ir creando las condiciones de salir de su desarrollo, no solo trabajando, sino no hubieran existido históricamente aquellas revoluciones que han permitido que se haya un horario establecido de trabajo, si no esa gente hubiese salido trabajando de esa precariedad de vida, ¿no? Pero no simplemente es el decir, bueno, trabajando. Yo creo que cuando uno dice uno debe salir trabajando es abstraerse de la realidad. O sea, el creer que el simplemente hecho de ir, cumplir una jornada laboral diariamente, nos va a servir a salir de su desarrollo. Y aquí hay muchos estudios que te dicen cuántos años demora una familia en tener aquella movilidad de clase social, en salir de una a otra. Porque hay muchas familias que han trabajado muchísimos años y no han podido específicamente mejorar su calidad de vida. Bueno, mire, Armando de la Torre hace una pregunta muy importante que nos va a involucrar nuevamente en lo que estábamos hablando recién. Y él dice, ¿qué es más importante? ¿La libertad o la igualdad? Y desde ahí ya, desde esa pregunta, ya se establece una ruta de hacia dónde más o menos él quiere llegar, ¿no? Entonces comienza a hacer analogías de si verdaderamente somos todos iguales, de si somos iguales hombres y mujeres, de las diferencias que existen. Entonces, por ahí podríamos ir hacia el análisis, porque hay esta ola de libertad, de estos aires que comienzan a escucharse. Por ejemplo, ahora en Argentina, el otro día con usted conversábamos algo sobre Milei. Con el Milei, Entonces, Javier Milei, que te ahora, dije que no me caía nadita bien a propósito, ¿no? Javier, por ejemplo, está postulándose para diputado, entonces es muy enérgico en sus discursos y habla de libertad, o sea, es un libertario, él mismo se autocalifica así, y por eso lo tomo a él en esta discusión, porque de la Torre habla sobre libertad o desigualdad, y actualmente uno de los que más habla de libertad precisamente es Milei. Entonces, él siempre establece que la clase política es la que nos empobrece, ¿no? Entonces, también tiene una fuerte crítica hacia el Banco Central y una de las propuestas que él establece es eliminar el Banco Central. Una de las primeras cosas que si él pudiese hacer y estuviera en su decisión lo haría, ya que dice que absorbe el 6% del PBI de la Argentina. Entonces es un impuesto no regulado. Bueno, hay algunas versiones de lo que él habla sobre la inflación. Entonces, por ahí, en el tema de la libertad, y que no exista una autorregulación. Hace un rato usted conversaba, nos decía, sí se necesita supervisión en este tema de las empresas para que puedan ir orientadas a la parte social. Entonces, ¿qué nos ha dejado en América Latina aquella libertad de la que se comienza a hablar nuevamente con fuerza? Y obviamente ya tiene ciertas modificaciones, ¿no? No es el mismo discurso que se hablaba hace unos 40 o 50 años, pero de todas maneras, y Argentina siempre tiene protagonismo también en las decisiones que se toman a nivel de América Latina, se lo ve por el modelo que tiene, por el presidente que tiene actualmente, y estas propuestas de libertad de las que se comienza a hablar, por ejemplo, se cita a Milton Friedman, de la Torre dice que no hay almuerzos gratis, ¿no? Milton Friedman dice, y es verdad, ¿no? Todo tiene un costo, pero ¿de qué punto debe ir todo autorregulado simplemente por el mercado? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en el Ecuador con el tema del precio de los combustibles, por ejemplo?
¿ya? Y eso que no está suelto totalmente, hay bandas que lo están tratando de hacerlo de a poco, digámoslo así, que a mí desde que se iniciaron estas propuestas me parece aquella fábula de cómo hervir una rana, ¿no? La van subiendo la temperatura de a poco. Ya vamos a ver si salta o no salta, si ya es demasiado tarde con lo que vaya pasando. Y todo esto en torno a aquella libertad, aquel discurso de libertad. ¿Hasta qué punto América Latina verdaderamente va a poder desarrollarse con ese discurso que, orientado a la realidad, no le veo mucho éxito? O sea, es la libertad. El problema es que cuando se escucha de libertad, las clases medias lo defienden porque se sienten identificadas, porque sienten que son parte de eso. Pero precisamente en estas olas de libertad, las clases medias son las más afectadas. Por ejemplo, en el tema del combustible, ¿quiénes son los más afectados? El pobre, a la final puede decir, no tengo carro. Sí, me afecta un poco el tema del pasaje y toda la situación, pero la clase media es la que tiene 1 o 2 carritos. Ya, esa es la que más afectada se ve con este tipo de decisiones, pero en ocasiones quizás esa fantasía de llegar a tener una posición económica más alta, o el sentirse parte ya de una situación, de una posición económica a la que no pertenece, lo hace olvidarse o ver hacia un costado, y son los más afectados, obviamente. ¿Ya? Eh, A ver, sí, dime. Sustentando a lo que dice mi compañero sobre lo que es la libertad y la desigualdad, Armando de la Torre, a lo que él se refiere en lo que es libertad, él se refiere al crecimiento, porque dice de que en el momento de que, digamos, las empresas en ciertos países quieren crecer y tú les pones una barrera como para que ya no crezcan, en ese momento ya van creando pobreza. Y, o sea, y tomando también como en el caso de que él también, el ejemplo que él menciona ahí, como por ejemplo en Cuba, Fidel Castro lo que hizo para como que tratar de, o sea, tener una igualdad, él suprimió la propiedad privada a los ricos, haciendo prácticamente iguales a los pobres. Y cuando Armando de la Torre dice que cuando tú haces la igualdad hacia la baja, prácticamente ya, o sea, no hay progreso, prácticamente estás creando esclavos porque prácticamente no tienen propiedad, no tienen nada propio de ellos, como para que realmente puedan pelear por ello, o sea, pelear por su propiedad, como en el caso de Cuba, le han quitado prácticamente la propiedad privada, ellos, o sea, tienen, o sea, al momento de igualar hacia la baja, estás creando pobreza. Pero el momento, Armando de la Torre, lo que se refiere con libertad es que permitan a las empresas crecer sin ningún problema, sin que como que los estanquen, porque el momento de que realmente, como vuelvo a repetir, como el momento que les ponen como que una barrera, ya crean pobreza y ya no hay como que más crecimiento y desarrollo. Ya, a ver. Las inquietudes de Arsenio son sumamente válidas y son inquietudes que a todos nos asaltan, a mí también me asaltan. Pero vamos a esta dicotomía que presenta Armando de la Torre, y por eso yo les puse a propósito esos 2 videos, porque el segundo, de alguna manera, explica el primero. Armando de la Torre es cubano, sacerdote jesuita, fue sacerdote jesuita, y bueno, ya yo les conté algo de su vida, ustedes su vida la pueden verla en otro video, donde a él le hacen un homenaje por los 80 y pico de años que cumplí, 90 y pico de años que estaba cumpliendo, muy lúcido para la edad que tiene, y él ahí narra básicamente el porqué de su pensamiento, el porqué de su forma de ser y de su forma de pensar, por qué dejó el sacerdocio, etcétera, 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 estando en
en lo que era la Compañía de Jesús, que era la crema innata dentro del sacerdocio católico. Y Arsenio ha dicho algunas cosas, algunas las he podido anotar, otras dijiste tantas cosas que no pude anotarlas todas, pero vamos por partes, es decir, a lo largo del siglo XX y buena parte del siglo XIX, efectivamente hubo movimientos sociales que fueron de alguna manera moderando la relación capital-trabajo. Muchos partieron de abajo, como es la jornada de 8 horas y otros más. Otros no partieron de abajo, partieron del propio Estado, como es, por ejemplo, la seguridad social, que es la toma de conciencia directa de que es necesario no proteger al trabajador, no es un problema de protegerlo simplemente, sino de tener un sector laboral sano, porque si no se tiene un sector laboral sano, no se puede tener una economía sana. Y ahí es cuando Bismarck plantea lo que es la seguridad social, que luego es asimilada por un montón de países. Y de lo que también podríamos conversar en otra clase más adelante. Pero tú hablas de clase media, que es la que defiende estas ideas porque se siente cómoda. Permíteme decirles algo a todos ustedes y a ti, Arsenio, en particular. Ustedes son muy jóvenes. Yo ya tengo 68 años, yo voy para 69. Por eso ya se me está acabando el tiempo en la universidad, bajo el supuesto que no renuncie antes. Este era un país de extremos. Una clase alta muy reducida y una gran clase pobre. Este país en los años 70 todavía tenía una población mayoritariamente rural, pobre, alrededor del 70% de la población. Lo que hoy conoces como clase media es precisamente producto de esa movilidad social que se ha producido. Obviamente, la movilidad social toma tiempo, pero muchos de los que hoy son clase media, inclusive muchos de los que hoy son clase media o clase alta, tienen raíces bien abajo. Entonces, sí ha habido movilidad social. Y en algún momento tendríamos que pensar esa movilidad social que es necesaria que se dé y que es precisamente lo que yo considero y en lo que yo creo que debe ser un proceso de desarrollo. Un proceso de desarrollo es un proceso de movilidad social impulsado fundamentalmente por el trabajo y la educación. Hay gente que se queda abajo y sus hijos se van a quedar abajo y no van a moverse, pero también es un problema de educación. O sea, son agricultores, son cañicultores, son cosechadores, sus hijos tienen lo mismo, sus hijos apenas tienen educación primaria, de muy jóvenes se dedican a apoyar a los padres en el trabajo y terminamos reproduciendo pobreza. Economista. Sí, dime. De ¿Dónde hecho, estás? Gavilanes José le habla. Ah, ya, ok. De hecho, yo creo que lo social es la base de lo económico, porque si socialmente estás rodeado de personas que de pronto no tienen y no generan oportunidades, va a ser difícil que escales un estatus en el tema social. Obvio. Peor aún si es que de pronto vas a la universidad, que eso es un problema social también, y de pronto, porque me ha pasado, te encuentras con profesores que de pronto detestan
y son extremistas del emprendimiento o del capitalismo. Obviamente hay que separar esto porque sí hay capitalismo muy malo que Sí. no piensa en lo social y hay socialismo también muy malo, de esos que de pronto tú vas y estás, me pasó a mí, con un emprendimiento y matan aquello, o quieren matar aquello, o quieren hacer ver mal aquello. Entonces va a ser difícil que socialmente resolvamos esos problemas y se comiencen a generar oportunidades e ideas que a la sociedad la haga progresar. Entonces, sí creo que lo social es importantísimo para romper los paradigmas en lo económico. Y el trabajo, estoy de acuerdo con lo que dice la Dicia, el trabajo, o sea, trabajando, no solo trabajando se sale o se progresa. Yo creo que trabajando inteligentemente, porque si no mi abuelo que ha trabajado en tierras como agricultor hubiera salido de la pobreza hace muchos años. Pero no solo es trabajando, también es trabajando inteligentemente y haciendo trabajar a la mente. Tu abuelo era agricultor, el mío también lo era, Así es. ¿ya? Pero tú sí saliste de la pobreza, o sí la conociste al menos. Sí, sí, de hecho sí, y estoy saliendo, todavía no, estoy. Ya saliste de la pobreza. Lo que pasa es que siempre nos sentimos pobres, porque siempre queremos más de lo que tenemos, pero sí, ya saliste de la pobreza. Tienes un nivel mucho mayor que el de tu abuelo, aunque no tengas el patrimonio que pueda tener tu abuelo, ¿ya? Y la diferencia se llama la educación, la diferencia se llama las oportunidades de trabajo, las oportunidades de progresar. Y allá quiero ir con la dicotomía que plantea de la Torre entre libertad e igualdad. Quizás es un poco antipático en siglo XXI con la educación que ustedes están recibiendo, basada básicamente en la igualdad. Pero yo sí le doy la razón a Armando de la Torre, aunque suene antipático, aunque suene, como dicen algunos, reaccionario, aunque suene, como dicen algunos, antisocial, pero no, no es antisocial. Realmente la economía es una ciencia social y sin sociedad la economía no tiene sentido. O sea, un economista que no le interesa la parte social no es un economista. A mí siempre me han dicho la derecha en Ecuador. En Ecuador, derecha real, filosófica, es muy escasa. Y la rincona la propia derecha vulgar, que es la que ustedes conocen. Una derecha en Ecuador, filosóficamente hablando, ustedes lo encuentran en personas como Alberto Dajic. Y el principal enemigo que tuvo Alberto Dajic en el Ecuador no fue la izquierda, fue la derecha vulgar, fue Febres Cordero. Su principal opositor, su enemigo, lo persiguió hasta que lo sacó de donde lo sacó. Pero ese es uno de los pocos elementos que tiene esa conciencia social, que ve la economía como una ciencia social, ¿ya? Entonces, esta dicotomía entre libertad e igualdad, Profe, sí, dime. a mí me gustaría como comentar algo. Por ejemplo, la otra vez yo veía un video referente al tema de las clases sociales y ahí hablaba que por lo general como sociedad, o sea, nosotros y las sociedades como latinoamericanas, tenemos un mal concepto de lo que es la clase media, lo que es la clase baja o pobreza, porque se dice que la clase media es todo aquel grupo de la sociedad o de la población que por ejemplo, puede darse el lujo de, tiene su trabajo y aparte de su trabajo tiene
un negocio, tiene uno que otra inversión. Entonces puede darse el lujo en algún momento de decir, yo puedo dejar de trabajar y sin embargo no voy a pasar necesidades porque puedo seguir viviendo de este negocio, de esta inversión. Sin embargo, hay muchas personas que solo viven de su trabajo, por ejemplo, que son, supongamos, ingenieros, son arquitectos y tienen su sueldo fijo de 600, 700. Y psicológicamente se agrupan a esa clase social porque tal vez con esa cantidad de dinero pueden vivir, pero no están dentro del concepto sí que es la clase media. También tú tienes que entender lo que son las clases medias. Es un concepto muy subjetivo, ¿ya? Es un concepto muy subjetivo. En Estados Unidos, por ejemplo, la línea de pobreza son los $12,000 anuales. Cualquier persona que gana menos de $12,000 anuales es pobre. Eso en un país desarrollado como Estados Unidos. En Suiza, si bien no existe un salario mínimo oficial, sí hay salarios mínimos concertados por sectores. Y el sector de la construcción, por ejemplo, tiene un salario de $3,600, que es lo que gana un albañil en Suiza. Profesor, Y un albañil es de los que está abajo, pues, ¿no? Un albañil es de los que está abajo. Entonces, ¿cuánto gana un albañil en Ecuador? Cuando tiene trabajo, gana el mínimo. Cuando tiene trabajo, si es que lo tiene. ¿Ok? Entonces, ubicarnos en clase media, clase alta, clase baja. Nosotros definimos la pobreza, el nivel de pobreza como $2 diarios. Para mí eso es ridículo. Para mí eso es ridículo. Y entonces resulta que la pobreza, la clase media, las medimos también en términos del grado de desarrollo del país, en términos del tamaño del PIB del país. Entonces, en la medida en que nosotros logramos un PIB más alto, vamos a ver esas mismas categorías que se van elevando, que van mejorando, aunque de alguna manera los límites se van moviendo. Sí, dime, Arsenio. ¿Estabas diciendo algo? Ya, ok. hola, Bueno. hola, disculpe, Sí. no se la clave el audio. Bueno, escuchando a los compañeros, ¿no?, hablar del tema de la pobreza, bueno, la mayoría de nuestros abuelos se dedicaron a la agricultura, pero aquí me nace una situación. Nuestros abuelos, siendo pobres, tenían hectáreas de terrenitos donde se hace agricultura, y nosotros, si es que clase media o ya salimos de la pobreza, no tenemos nada. No tenemos un terreno, no tenemos una casa, y no sé si se identifiquen el resto de mis compañeros, pero somos la generación que va a llegar a los 30 años sin casa. Y nuestros Allá. padres ya tenían una casa y ya tenían Bueno, un yo terreno. mi casa la tuve a los 33. A los 33 la compré con un crédito del IES. ¿Ya? Y al Estamos bien. principio la compré con mucho miedo porque digo, ¿podré pagar esta vaina o no podré pagarla? Pero me metí de cabeza y la compré. Y me acuerdo de los 33 Economista. porque es la edad de Cristo, ¿no? Identificado. Economista, pero eso también depende del poder adquisitivo, o sea, no podemos comparar el poder adquisitivo de la época de nuestros abuelos con la época actual, o sea, y ahora es completamente diferente, me parece. Eso también lo iba a comentar, economista, porque antes uno tranquilamente con 10 o 5,000, $3,000 comprabas un terreno y Claro. luego lo construías a veces de caña, qué sé yo, después lo ibas mejorando. Ahorita no son esos precios. De hecho, me pasa lo mismo que usted cuando compro la casa. Ahorita estoy comprando un carro y también tengo ese miedo de poder o no pagar. Es claro. Así te sientes, ¿no es cierto? Así me sentí yo, pero me tiré al agua, ¿ya? Me tiré al agua. Y bueno, o sea, hay que ver, alguien por aquí me está escribiendo que me dijo que su abuelo era analfabeto, pero tenía 300 hectáreas de tierra. Bueno, mi abuelo tenía 20 caballerías, son alrededor de 500 hectáreas. Y sí sabía leer y escribir mi abuelo, pero no era la gran cosa. Si pensamos en épocas pasadas,
las necesidades productivas de los seres humanos también van cambiando. Cuando hablamos de la primera mitad del siglo XX, saber leer y escribir no era algo tan importante, aunque sí era muy importante en ciertas áreas, especialmente urbanas, no lo era en el campo. En el campo lo que tenías tú que saber era trabajar la tierra y sobre todo comerciar. El gran problema de los agricultores es que no saben comerciar. Entonces los excedentes siempre quedan en la cadena de valor que genera el comercio, ¿ya? Y al agricultor siempre le enseñan a sembrar y a tener las mejores cosechas a los costos más bajos, pero nunca le enseñan a vender. Al artesano la misma cosa, no le enseñan. ¿Ok? Claro, porque incluso, por ejemplo, si yo tengo que contar la historia de mi bisabuelo, por ejemplo, él fue guardaespaldas en su momento del señor Assad Bucaram. Y bueno, él sabía leer y escribir, pero no es que sabía administrar bien sus bienes. Y tuvo grandes terrenos desde la 12 y Portete hasta más o menos, no recuerdo bien, pero eran grandes extensiones de tierra. Pero, o sea, con el tiempo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, mi abuelo, sus hermanos no supieron administrar esto y todo se quedó ahí. O sea, al final de cuentas no quedó casi nada de eso, porque a pesar de que mi bisabuelo haya tenido en su momento bienes, haya tenido propiedades y muchas tenía su cosas que logró, patrimonio. correcto, tenía bastante y sin embargo, con el paso de los años simplemente los han ido vendiendo, pero con ese dinero no es que han vuelto a invertir, entonces todo se fue abajo. Lo que te dice que aquello de que las herencias son la base de muchas riquezas, también la herencia es base de mucha pobreza. Porque hay gente que ha sabido mantener y hay gente que no lo ha sabido mantener. Pero bueno, no nos salgamos del hilo. Yo le iba a Este comentar momento. algo, economista, Dime, Mercedes. sobre la gerencia. No, es que mi abuelo se graduó ahora de mayor, recién del colegio. Entonces, él trabajaba como del pescado haciendo balanceado. Entonces, poco a poco, él fue haciendo su riqueza. Entonces, él se metía a la política y lo perdía todo. Entonces, tenía que volver a empezar desde cero. Y como más de 5 veces perdió todo, quedó en la ruina. Y ahorita él ya no se dedica a la política. Le encanta la política, eso sí, le encanta. Pero ahorita, ¿qué tiene él? Tiene una finca, vacas, tiene todo. Entonces, recién mira, él tiene como más de 60 años. Y recién, hace 5 años, se graduó como administración de empresa. ¿Por motivo de qué? Él se metió también a ser bombero. Él es jefe del cuerpo bombero. Entonces, no ha malgastado el dinero porque ahorita tiene una finca, tiene varias propiedades que él ha comprado. Entonces yo me quedo así como que, o sea, desde no tener nada, quedar en cero, en bancarrota, volver a construir tu propia riqueza. Eso es algo que los universitarios tenemos que aprender. Es un espíritu emprendedor. ¿Ya? Hay algo que la academia no puede enseñar, que es a emprender. La academia puede enseñar muchas cosas, pero ese espíritu, esa fe que tiene el emprendedor, esa fe que tenía mi padre, por ejemplo, yo no la tengo. Y se los digo sinceramente, yo no la tengo. Yo emprendo un negocio y me va como perro en misa. ¿Ok? A mi padre no, a tu abuelo tampoco. Y sobre eso hay algunas anécdotas, ¿no? Dicen que una de las grandes fortunas que ha habido en el Ecuador fue la de don Manuel Encalada Mora. Y don Manuel Encalada, dicen que, espérame un segundito, Liliana. Don Manuel Encalada era una persona que dicen era analfabeta.
los hijos de él, yo conocía a dos de los hijos de él, me decían que no, que su papá tenía muy mala ortografía, pero que no era analfabeta. Pero era un hombre iletrado. Y sin embargo llegó a amasar una de las grandes fortunas en la tierra de Arsenio, en el oro. Y dicen que alguna vez a una de sus haciendas él contrató un ingeniero académico, ¿no? Un ingeniero agrónomo que lo asesorara. No, un académico que venga a asesorarme porque yo tengo sembríos, tengo cultivos, tengo ganado, pero... Y entonces le dijo, mire, esta tarde necesito que vaya a mi hacienda fulanita. Y le escribió un papelito con muy mala letra, Hacienda fulana, le puso el nombre. El otro cuando vio el papelito, quizá era demasiado joven el ingeniero y muy poco prudente, le dijo, don Manuel, perdóneme, pero Hacienda es con H. El otro le dijo, mire, yo tengo tantas hectáreas de haciendas sin H. Dígame usted con H cuántas tiene. En otras palabras, no me vengas a faltar al respeto porque me falta un H en lo que a mí me sobra. Tú puedes escribir muchas haciendas con H, pero no tienes nada. No tienes donde caerte muerto. ¿Ya? El conocimiento es relativo. Se han hecho muchas fortunas sin mayor preparación académica, pero sí se requiere preparación académica, en cambio, para el trabajo con dependencia. Porque si alguien me va a contratar a mí es porque sé hacer un trabajo. ¿Ya? Es porque debo, porque tengo que hacer un trabajo. A mí no me contratan por gusto. Si a ti te contrata una empresa es porque la empresa espera ganar con tu trabajo. No te va a contratar para pagarte un sueldo y que tú no beneficies a la empresa. Se espera que tú beneficies a la empresa. Alguien me estaba indicando de por qué la universidad no enseña a emprender. Hay distintas razones por qué no enseña a emprender. Hoy es muy difícil que la universidad se enseñe a emprender porque en la universidad no hay emprendedores. Y eso es una de las grandes críticas que yo le hago a la universidad. Hoy queremos en la universidad PhDs, que yo no sé qué carajo es eso, pero quieren PhD. Entonces tenemos un montón de jovencitos, algunos todavía no tienen 30 años, pero son PhD. Muchachos que nunca han manejado la tienda de la esquina, que nunca han salido de la universidad. Entonces, ¿qué te puede enseñar una persona de esas a emprender? Te puede enseñar mucha teoría, te puede enseñar muchas cosas de orden académico, pero no te puede enseñar lo que no saben hacer, lo que nunca han hecho. Yo nunca me he desprendido de la universidad, he sido profesor desde antes de graduarme. Yo me gradué el año 79 y soy profesor desde el año 77, 2 años antes de graduarme. Yo ya era profesor en la universidad desde que estaba en 4º año. Fui profesor siendo estudiante de 5º, de 6º y de 7º, que era el año de tesis de grado. Pero tiempo completo recién estoy ahora hace 5 años. El resto de mi vida lo pasé en la calle, trabajando en la calle. Trabajé en el sector financiero, trabajé en 4 bancos distintos. Trabajé en una empresa gremial como la Cámara de Comercio de Guayaquil, donde fui director de investigaciones económicas. Trabajé también para el gobierno dentro de lo que es el lado financiero, que es el que yo domino profesionalmente. Entonces, cuando yo hablo sobre banca, yo sé de lo que estoy hablando.
porque no estoy hablando de prejuicios, estoy hablando de lo que viví durante más de 30 años. Y cuando explico una crisis bancaria, lo hago con conocimiento porque he vivido 2 crisis bancarias desde adentro. Y tengo también la formación en riesgos, en posgrados que he hecho, pero los posgrados no me han dado nada mayor de lo que me ha dado la experiencia de vivir las crisis. Entonces, yo quizá les puedo hablar a ustedes de eso, pero ustedes van a darse cuenta que cada vez hay menos personas en la universidad que puedan hablar sobre experiencias, porque no la tienen. Porque terminaron la carrera y agarraron una maestría, terminaron la maestría, agarraron un doctorado y vienen a tiempo completo. Y cuando tú llegas a tiempo completo a la universidad, ¿a qué hora tú vives la economía? No logras vivirla. Yo voy a comenzar a cogerle miedo a los médicos del futuro, porque la película va a ser más o menos parecida. ¿Quiénes son los profesores en medicina? Antes los profesores en medicina eran médicos fogueados, con harta experiencia, con mucho conocimiento en la experiencia. Hoy pretendemos que sean académicos. Abogados, la Universidad de Guayaquil, en su facultad de jurisprudencia, tenía a profesores que de verdad era, cuando iba el Ronco Zavala, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo a dar su cátedra, dicen que le daban el auditorium para que diera su clase, y en su clase habían 50 estudiantes, pero el resto del auditorio era gente que quería ir a escuchar a Jorge Zavala Vaquerizo hablar sobre derecho. ¿Pero dónde aprendió Jorge Zavala Vaquerizo derecho? Lo aprendió litigando. Entonces, ¿cómo podemos emprender trabajando con gente que no sabe emprender? Hace el año 2005, yo era director del Instituto de Investigaciones Económicas. Era asesor, pero manejaba el instituto por delegación del decano. Hicimos un convenio con el Banco Central. Hicimos un convenio con el Banco Central porque nos dábamos cuenta que los estudiantes no tenían idea de lo que era la economía viva. Entonces la idea nuestra era que que los chicos pudieran hacer pasantías en el Banco Central, especialmente en el área de investigación económica, era la que más nos interesaba, porque en investigación económica es donde ustedes se enfrentan con la macroeconomía y es donde pueden aprender. Y a mí se me caía la cara de vergüenza y nos veíamos con el decano la cara cuando el rector que va a firmar en el Banco Central dice que gracias a este convenio los empleados del Banco Central podrán nutrirse de los conocimientos académicos de los profesores de la Universidad de Guayaquil. Y a mí se me caía la cara de vergüenza porque el objetivo era al revés. Era poder ir a aprender allá, no ir a enseñar allá, ya no teníamos nada que ir a enseñar. Ellos eran los dueños de la información. Nosotros éramos los aprendices y nuestros alumnos era lo que queríamos que aprovecharan dentro de investigación económica del Banco Central, hicieran sus pasantías. Pero siempre íbamos con la idea de que vamos a enseñar. ¿Y qué tenemos para enseñar? Quizás José, quizás Arsenio, que se manejan en el mundo del emprendimiento, tienen mucho que enseñar. Pero la inmensa mayoría de nosotros no. Porque no hemos salido de ahí, no hemos salido del mundo del aula. ¿Me explico? Pero bueno, ustedes me han estado distrayendo y no me han dejado terminar hacia dónde quiero ir. Ya hace rato quiero hablar de igualdad y de libertad y no quieren marcarme. Y el tiempo ya se nos está acabando.
Sí, nos queda bien poco tiempo. Entonces, ahora sí vamos a hablar de ese tema. Libertad, ¿para qué? Libertad para tomar decisiones, libertad para emprender, libertad para buscar solución a mi propia vida y no esperar que el gobierno me la solucione. Libertad para tener y acumular lo que yo pueda ganar. Aquí escuchamos el testimonio de alguien que decía, bueno, hay personas que ganan suficiente para acumular y hay otros que no ganan suficiente para acumular. Yo les puedo decir que no importa cuánto ganes, siempre puedes acumular de alguna manera, apretándote el cinturón. Eso ya depende de cada quien. Hay muchos que gastan más de lo que ganan, hay otros que gastan menos de lo que ganan. Yo conozco amigos a los que les decimos tacaños porque lo guardan todo y gastan el mínimo. Y tratan de vivir gastando el mínimo. Hay otros que no, hay otros que se endeudan. Bueno, eso forma parte de la libertad individual. ¿Cómo hacemos las cosas? El asunto es que el que emprende necesita libertad para disponer de lo que gana. Y aquí viene entonces el problema central de Cuba. Y por eso yo les presento los dos videos, porque si ustedes hubieran atado esos dos videos, se van a dar cuenta que el problema de Cuba es precisamente el mismo. Esta dualidad, esta dicotomía entre libertad e igualdad. Recién en 1994, cuando se ven con la soga al cuello, es que empiezan a darle libertad a las personas para emprender. Pero cuidado, no puedes emprender en lo que tú quieras. No puedes emprender en una profesión. Entonces, olvídate de que haya educación privada, olvídate de que haya salud privada, olvídate de que haya cualquier cosa privada que tenga que ver con una profesión. Las profesiones no son libres. Las profesiones solo se pueden ejercer dentro del Estado. ¿Qué cosa es libre? Los oficios. Entonces viene la lista de los oficios, ¿no? Aguatero, limpiador de foso séptico, arreglador de gafas, etcétera, etcétera, etcétera. Oficios. Carretonero. Alador de bueyes, de carrete bueyes. Eso puedes hacer. No puedes ejercer una profesión. No puedes comercializar café, por ejemplo. No puedes sembrar papa, por ejemplo, porque todo eso es monopolio del Estado. Entonces, lo que puedes hacer son oficios, no profesiones. Un corte de la libertad. ¿De dónde más viene el corte de la libertad? No puedes crecer, no puedes acumular. Cualquier acumulación que logres, aquí vienen los impuestos. Ven para acá. Y todo preservando ¿qué? La igualdad. Entonces, ¿cuál es aquí el problema y la dicotomía, querido Arsenio? Que cuando tú coartas la libertad para mantener la igualdad, lo único que mantienes es la miseria, lo único que mantienes es la pobreza. Si tú quieres que alguien ale el carretón del desarrollo, esto es como un pelotón de ciclistas, alguien va al frente y otros van atrás. No todos pueden ir sobre la misma línea. ¿Ok? No todos pueden ir sobre la misma línea. Algunos van adelante y esos son los que van adelante, y esos son los que ponen el ritmo. Y esos son los que ganan medallas, pues.
Al final de la carrera no podemos decir que todos se paren antes de pasar la meta, porque todos pueden pasar la meta juntos, porque todos son medalla de oro, ¿no? Hay medalla de oro, hay medalla de plata, hay medalla de bronce y hay medalla de cuero. Nada más. Más allá no puedes hacer nada. ¿Ok? Entonces, cuando tú frenas al pelotón que va al frente, estás frenando la economía entera. Obviamente hay unos que van a ganar más que otros. Y hay unos que se van a enriquecer más rápido que otros. Y esos que van a enriquecerse más rápido que otros van a jalar gente también, porque necesitan empleados. Entonces ven a Alejandro Ruiz a trabajar conmigo. El dueño soy yo, el capitalista soy yo, el negocio es mío. Yo no voy a compartir mi negocio contigo, pero sí te voy a dar un espacio para que tú también ganes. Pero cuando trato de mantener la igualdad, yo lo que estoy es frenando la economía. El crecimiento económico es desigual, necesariamente desigual. Y el crecimiento económico es necesariamente desigual, ¿por qué? Porque en el crecimiento económico se requiere de acumulación de capital. Y obviamente no puede haber acumulación de capital si no hay ahorro. Y obviamente no puede haber ahorro igual en todos, porque algunos van a poder ahorrar más porque ganan más, y hay otros que no van a poder ahorrar porque todo se les va en consumo. Pero yo no puedo pretender que todos ahorren cuando no pueden hacerlo o simplemente no quieren hacerlo. Y como hay algunos que no quieren hacerlo, entonces yo tampoco puedo impedir que algunos ahorren y capitalicen, porque van a ser distintos de los demás. Entonces, justamente es a ese ejemplo que Joanny Sánchez ilustra también, es al que se refiere o al que me refiero yo, que aquí estoy hablando, con esa dicotomía entre libertad e igualdad. Libertad para emprender. Libertad para emprender no significa que yo pueda hacer lo que me da la gana, obviamente, pero significa que aquello que yo haga y que es beneficioso para mí y para todos, yo puedo hacerlo sin trabas. Y así como soy el dueño de mis pérdidas cuando me equivoco, también puedo ser dueño de mis beneficios. Y si soy bueno en lo que hago, ¿por qué no puedo crecer? Si soy bueno en lo que hago, ¿por qué no puedo capitalizar? Ah, porque es que yo me estoy enriqueciendo y me estoy haciendo desigual. Pues señores, sin desigualdad no hay crecimiento. Economista, y con el tema de los vendedores ambulantes, hablamos de libertad, pero ¿por Sí. qué en el momento? Ajá. ¿Cómo anclamos eso al tema de libertad? Porque cuando ellos quieren salir a vender su producto, salen los popularmente llamados robaburros y los sacan de su puesto, les quitan su producto, su fruto de día. No hablamos del crecimiento y la libertad. Ese es un tema muy difícil de discutir. Ese es un tema muy difícil de discutir, es un tema muy difícil de justificar. Para mí no es difícil de hacerlo, pero sí es difícil de entenderlo. Efectivamente, esas personas están reclamando una libertad. Y son esa gente pobre, querido Arsenio, los que reclaman libertad. Porque saben que con libertad pueden sobrevivir. El problema es que también vives en una sociedad donde hay otros derechos que tú tienes que respetar. Hay un ordenamiento urbano. La diferencia entre una ciudad que gana no solamente en términos de belleza, sino también gana en términos económicos a través del turismo y a través de muchas cosas, es precisamente el ordenamiento urbano. Hay ciudades que son muy ricas y muy poco ordenadas. ¿Ya?
pero mientras más rica es una ciudad, busca un mayor ordenamiento, y eso no solamente es en Guayaquil, eso es en cualquier parte del mundo. Todo debe estar ordenado, todo debe estar dentro de reglas claras. Entonces, vamos a igualdad. Yo tengo una persona que paga un arrendamiento o tiene un local, paga impuestos. Y en la puerta de su negocio se establece otro que le quita a los clientes, que le tapa la vitrina y que no paga impuestos. Entonces podríamos verlo como una manera de injusticia o de corte a la libertad. Pero ¿cuál libertad? Aquí hay dos libertades que se están violando. Una, de la persona que está pagando sus obligaciones, y de otra, que simplemente no paga obligaciones, pero daña un ordenamiento que nos beneficia a todos. Pero entonces el tema de la libertad es contradictorio, porque, o sea, hablamos de no es libertad. Contradictorio, es limitado, no es contradictorio. La libertad está enmarcada en la libertad de los demás. Pero, o sea, son personas que ante el desempleo tienen que buscar una manera de buscar ingresos. Uh-huh. Y obviamente son personas que, como no tienen empleo, no tienen un capital acumulado para poderse ubicar en un negocio como lo piden las normas de acuerdo a la alcaldía, como piden un local, impuestos. No puede competir igual que tiene su negocio, obviamente por sus ingresos. Sus ingresos no están en la misma cuantía a la que está aquel que tiene su local, que aquel que está en la vereda. Obviamente no puede pagar el mismo ingreso. No y estamos hablando... Tiene que trabajar. La libertad tiene límites. Y el límite de la libertad es el derecho ajeno. Es el derecho de los demás. ¿Ok? Ese es el límite de la libertad, el derecho a los demás. Es significativo lo que tú estás diciendo. Es muy significativo, porque es gente que se ve atraída, es gente que llega a la ciudad atraída por la ciudad, por lo que la ciudad tiene, por lo que la ciudad ofrece. Pero tú no puedes matar precisamente lo que la ciudad está ofreciendo. Esas son situaciones que requieren de soluciones, pero la solución no es necesariamente ir y invadir una calle, cerrar una calle, como ya se ha ocurrido, por ejemplo, con la bahía en años anteriores, sino que son soluciones ya viejas que permitieron que ocurriera. Pero si tú caminas por la bahía, te vas dando cuenta que estás caminando por una calle que alguien cerró. Una calle donde habían casas y viviendas a las que la gente no podía llegar o tenía que salir de su casa antes que la bahía abriera, porque si no les ponían un kiosco y no podía salir de su casa. Hasta que la gente terminó vendiendo sus casas y ahora todas esas casas son bodegas. Pero la gente que vivía ahí tuvo que abandonar esa zona, simplemente porque se invadió la zona y nadie hizo nada y eso ya se perennizó. Los límites, cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de una libertad indeterminada, no estamos hablando de que yo ejerzo mi libertad a pesar de la tuya, o por arriba de tus derechos, o por arriba de tu libertad. Yo tengo que ejercer mi libertad plenamente dentro de los límites que me significa el respeto al derecho ajeno. Porque de lo contrario, entonces ahí sí es lo que llamamos la ley de la selva, que no es precisamente el liberalismo. La ley de la selva donde el más fuerte es el que se impone, aquí me instalo yo y si tú no puedes salir de tu casa o no puedes abrir tu negocio, friégate. Porque aquí vengo yo, aquí me impongo yo.
No. Y una de las no atribuciones, sino facultades o obligaciones que tiene el Estado, precisamente es hacer respetar el derecho de todos. Entonces, si hay alguien que tiene sus cosas, yo no puedo ir a invadirlo. Es como en algún momento, y es algo que quizás algunos hayan aplaudido en su vida, la casa de mis abuelos de mis abuelos paternos, era una casa bastante grande porque ahí vivieron todos, vivió mi papá, vivieron mis tíos, y es una casa que mi abuelo construyó el año 1924, era una casa bastante grande. Y al final se quedó solamente mi tía, una de mis tías, mi tía mayor. Y la gente se le paraba en la puerta a decir, váyase usted a los departamentos del frente, que su casa es muy grande para usted sola. O sea, ayer el tormento que mi tía tenía todos los días, porque todos los días trataban de botarla de su casa. Y claro, nunca era policía, siempre era la gente, pero que iba a obligarla a querer que abandonara su casa y que se pasara al frente a un cuarto, porque un cuarto era suficiente y además una casa muy grande, eso creaba desigualdad en el pueblo. ¿Por qué tengo que dejar mi casa? Si es la casa de mis padres. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que dejar mi casa para que ustedes vengan y se tomen porque yo tengo tantos cuartos y ustedes merecen un cuarto? Pues mire, ¿por qué no se van a vivir ustedes a ese cuarto de allá del frente? No, es que nosotros somos una familia y ahí en ese cuarto no cabemos. Digo, bueno, pues yo tampoco. ¿Me explico? El derecho ajeno, que es lo que tenemos que aprender a respetar en civilización. Tenemos una ciudad ordenada, no es por gusto. Ordenamiento significa respeto al derecho de los demás. Yo tengo mis derechos, yo soy libre de emprender, pero yo no puedo emprender contra los derechos de los demás. O sea, no puedo hacerlo. La libertad tiene los límites establecidos en la libertad de los demás. Bueno, chicos, creo que la clase ha sido fructífera. Les subí un tercer video que quiero que lo aten a los otros dos. Es un video de 20 minutos nada más. Es un video muy actual, es de VisualPolitik, pero de alguna manera ayuda a entender esa realidad actual. Que cuando hablamos de la realidad actual, hablamos de una realidad de crisis muy aguda, tanto sanitaria como de alimentación, que está sufriendo la isla. El día miércoles estuve hablando con un profesor de la facultad, que es cubano, que está hoy en Cuba, pidió permiso en vacaciones y lo agarró el cierre de la pandemia y no pudo regresar, entonces él está atendiendo, como yo lo hago desde Salinas, él lo hace desde Cuba. Él y la esposa están allá. Y lo llamé antes de ayer porque tenía problemas con el Moodle. Ya ustedes saben que he tenido problemas con el Moodle. Él es el informático, así que él siempre es el que me da la mano. Y me llamó la atención verlo con mascarilla dentro de su casa. Y digo, ¿qué te pasa? Y dice, tengo coronavirus. ¿Y qué pasó? Entonces me muestra a la mujer también enferma. Coronavirus los dos, pero no solamente los dos. Toda la familia con coronavirus. Y para que él se me queje, porque él sí es muy diferente a mí. Él está en la otra orilla. Él es defensor de... Y a veces yo le digo, mira, no hablemos de política porque vamos a terminar dándonos puñetes tú y yo te quiero mucho y somos amigos y yo aprecio tu amistad por arriba de nada. Y escucharlo es que me diga, aquí no hay medicinas, aquí no hay nada.
estamos a punta de cocimientos. Cocimientos son tés de hierbas. Porque estamos todos con coronavirus en la familia, alguien de la familia está hospitalizado porque se está ahogando ya, el hijo está mal y el hijo tiene las 2 vacunas. Y que me diga, mi hijo tiene las 2 vacunas y está hospitalizado. ¿Qué vacunas tiene? Bueno, la famosa Soberana. Tiene la dosis completa, pero se contagió. Y en este momento están en un problema de contagio tremendo. Y VisualPolitik de alguna manera analiza ese problema, cómo se genera. Y se genera a partir precisamente de un problema económico. Cuba no produce nada. El 70% de los alimentos son importados. Y hay que preguntarse cómo es posible que un país que en 1950 exportaba alimentos, tenía el consumo de calorías per cápita más alto de América Latina. Hoy tiene que importar el 70% de sus alimentos y no tiene dólares para hacerlo porque no exporta tampoco. Las exportaciones cubanas son apenas 2.000 millones de dólares, el 10% de las exportaciones ecuatorianas. Entonces, resulta que es un país que tiene que importar alimentos, no tiene dólares para importar alimentos, porque su única fuente de dinero era Venezuela, que está fregada, y el turismo, que está bloqueado por el coronavirus. Así que decidieron abrir el bloqueo al turismo, bloqueo desde adentro. Mientras estuvo cerrado el turismo, la pandemia estuvo controlada, pero en el momento en que abrieron el turismo, se desató esa ola que hoy están sufriendo y que está sufriendo toda la isla. Ya le digo, es una familia entera. Con quien yo hablo es una familia entera. Y no es gente que está en contra. Es gente que aplaude al gobierno y todo lo demás. Los que me dicen, aquí no hay una pastilla para tomar. La pregunta es, ¿funciona esa igualdad? ¿Hacia dónde los ha llevado? De una economía próspera, que es la economía más próspera de América Latina junto con Argentina, a ser un país que importa todos sus alimentos. Porque la tierra está inculta, porque solamente el 30% de la tierra produce, que está en manos de cooperativas, lo que está en manos del gobierno no produce nada. Un país que importa hasta el azúcar, lo importa de Francia, cuando fue el exportador de azúcar más grande del mundo. Con compañías azucareras nacionales que dominaban el mercado internacional de azúcar. Hoy resulta que importa azúcar nada menos que de Francia. Importa azúcar de Europa, que antes era su principal mercado junto con Estados Unidos. Entonces, quiero que aten estos 3 videos. Y aten estos 3 videos precisamente en torno a aquello que Arsenio tanto le llamó la atención, esa dicotomía entre libertad e igualdad. Pero pensemos en libertad como la hemos definido. La libertad de acción respetando el derecho ajeno, respetando la libertad de los demás. Y la igualdad, ¿en qué términos? Si finalmente, ¿qué es lo importante? ¿Lo importante es la igualdad o lo importante es el nivel de vida? Entonces, quisiera que ustedes entren a analizar eso. Yo ya
El tema podremos volverlo a tratar la próxima clase, pero de ahí en adelante ya tendremos que saltar a otros países, porque ya le estamos dedicando demasiado tiempo a esto. Creo que los que tenían el video sobre Cuba ya tienen bastante material. La clase anterior estuvimos analizando las cifras oficiales, estuvimos viendo y analizando la composición del PIB, las pocas cifras que se publican y la coherencia que estas cifras pueden marcar en un momento dado. Y en ese sentido el video de Joanny Sánchez también es muy claro. Cuando ella le preguntan, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, lo primero que ella dice es, las cifras se van a tener que desinflar. Y cuando habla de por qué se tienen que desinflar, porque las cifras están manipuladas, porque no corresponden a una realidad. Creo que es algo que en algún momento yo les dije a ustedes en clase, pero sí es interesante escuchárselo a otra persona decirlo. Yo les estuve demostrando por qué decimos precisamente eso, que las cifras están manipuladas y la manipulación de las cifras uno lo puede observar precisamente en la correlación que existe en esa estructura de PIB que no tiene pie ni tiene cabeza. Bueno, chicos, si no tenemos preguntas, los perdono por el colerín que me hicieron coger al principio. Ustedes son 5 o 6 personas que han salvado la clase el día de hoy. Les agradezco mucho. Mercedes, ¿tu abuelo es de Santa Elena? No, de Playas. Ah, de Playas, ok. Sí, porque tú me habías dicho que era, se dedicaba a la pesca y a balanceados. Perfecto. Y bueno, mira el ejemplo de tu abuelo, que se puede llegar a lejos. ¿Ya? Bueno, chicos, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes. Los que no han visto los videos, por favor, véanlos. Analícenlos. Aquí los estuvimos analizando en clase. Y espero una mayor participación en la próxima clase. Un abrazo a todos. Feliz fin de semana.